Abuela, no subas al coche. Yo vi lo que hizo papá. Esas palabras salieron de la boca de mi nieta Elena, de apenas 7 años, mientras tiraba de mi brazo con insistencia. Tenía esa expresión seria que a veces tienen los niños cuando creen haber descubierto algo importante. Yo estaba ahí, frente a mi propio coche, con mi maleta en la mano, lista para volver a casa después de un fin de semana que jamás debí aceptar. Lo que descubrí 10 minutos después salvó mi vida. Me llamo Arlette Venegas. Tengo 59 años, y lo que voy a contarte hoy es algo que nunca imaginé vivir. Una verdad tan oscura que aún me cuesta respirar cuando la recuerdo. Pero hoy la cuento, porque si algo aprendí es que el silencio protege a quien no lo merece. Todo comenzó 3 semanas antes, un jueves por la tarde. Yo estaba en mi sala, tomando mi café de siempre, viendo las noticias, cuando sonó mi teléfono. Era Efrén, mi hijo mayor, el hombre al que di la vida, al que crié con mis propias manos después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Efrén, que siempre fue distante, serio, poco cariñoso, pero que al fin y al cabo era mi hijo, y ese día me llamaba con una voz diferente. «Mamá, ¿cómo estás?», me dijo con un tono amable que no le había escuchado en años. «Bien, mijo. ¿Y tú? ¿Todo bien con Elena y con Patricia?» «Sí, mamá, todo bien. Oye, te llamo porque quiero invitarte a pasar el fin de semana con nosotros. Hace mucho que no vienes. Elena pregunta por ti todo el tiempo». Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de alegría y desconfianza. Efrén nunca me invitaba, casi nunca me llamaba, y cuando lo hacía era para pedirme dinero prestado o para preguntarme sobre algún papel de la herencia de mi madre. Pero esta vez sonaba genuino. «¿De verdad, mijo?», le pregunté, con la voz entrecortada. «Claro, mamá. Ven el viernes en tu coche. Patricia va a cocinar tu mole favorito». Y Elena está emocionada. Colgué el teléfono con una sonrisa ingenua, una sonrisa de madre que quiere creer que su hijo por fin la extraña. Qué tonta fui. El viernes llegué a su casa al mediodía conduciendo mi coche, un Honda Accord del 2015 que había comprado con mis ahorros. No era lujoso, pero era mío. Mi independencia sobre 4 ruedas. Efrén y su familia viven en una colonia tranquila, con casas grandes y jardines bien cuidados. Mi hijo había progresado, eso no se lo podía negar. Tenía un buen trabajo, un buen coche, una buena casa, pero algo en ese lugar siempre me hacía sentir fuera de lugar. Patricia me recibió en la puerta con una sonrisa educada. Siempre fue cortés conmigo, aunque distante, como si yo fuera una visita de compromiso. «Adelante, Arlette. Efrén está en el jardín. Puedes estacionar tu coche ahí en la entrada». Elena salió corriendo desde la sala y se lanzó a mis brazos. «Abuela, qué bueno que viniste». La abracé con fuerza. Esa niña era luz pura, alegre, cariñosa, con esos ojos grandes y curiosos que todo lo observaban. «Hola, mi amor. ¿Cómo has estado?» «Muy bien. Mira, abuela, hoy hice un dibujo para ti en la escuela». Me mostró un dibujo de las dos juntas, con un sol enorme y flores de colores. «Es hermoso, mi vida. Lo voy a guardar siempre». Efrén apareció en el pasillo. «Mamá, bienvenida. Pasa, ponte cómoda. Dame las llaves. Voy a estacionar mejor tu coche en el garaje para que no se quede al sol». Me dio un abrazo rápido, demasiado rápido. Le entregué las llaves, y en ese momento lo sentí. Algo no estaba bien. El fin de semana transcurrió extraño, muy extraño. Efrén me trataba con una amabilidad exagerada. Me servía el agua antes de que se la pidiera. Me preguntaba si estaba cómoda. Me ofrecía más comida. Me sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Patricia apenas me hablaba. Se la pasaba en la cocina o atendiendo llamadas de trabajo. Y yo trataba de ignorar esa sensación incómoda que crecía en mi pecho. El sábado por la tarde, mientras Patricia y Efrén salieron a hacer unas compras, me quedé con Elena jugando en el jardín. «Abuela, ¿sabes qué? Ayer papá estuvo trabajando en tu coche». «¿Ah, sí? ¿Y eso?» «Sí, estaba debajo de tu coche con sus herramientas». Yo le pregunté qué hacía y me dijo que estaba revisando algo para que estuviera bien para tu viaje de regreso. Elena siguió jugando con su muñeca, sin darle mayor importancia. Pero yo
Yo sentí un escalofrío. ¿Por qué Efrén estaría trabajando en mi coche? Él siempre llevaba su propio coche al mecánico. Jamás le había visto tocar nada de mecánica. Ni siquiera sabía cambiar una llanta. Traté de sacudirme ese pensamiento. «Estás paranoica, Arlette», me dije. Pero esa noche no pude dormir. El domingo por la mañana preparé mis cosas temprano. Ya no quería estar ahí. Esa incomodidad se había convertido en algo más pesado. Bajé con mi maleta y la puse en el suelo, junto a mi coche que seguía estacionado en el garaje. Efrén apareció detrás de mí, con una taza de café en la mano. «¿Ya te vas, mamá?» «Sí, mijo. Tengo cosas que hacer en casa». «Qué lástima. Fue lindo tenerte aquí». Se acercó y tomó mi maleta. «Déjame ayudarte». Abrió la cajuela de mi coche y puso mi maleta adentro con cuidado. «Ya está todo listo. Tu coche está perfecto. Revisé que todo estuviera bien. Ten cuidado en el camino, mamá. Maneja despacio». Algo en su tono, en la forma en que dijo «maneja despacio», me heló la sangre. Me entregó las llaves de mi coche. Caminé hacia la puerta del conductor. Y entonces sentí una mano pequeña agarrando mi brazo con insistencia. Era Elena. Tenía esa expresión seria de niños que quieren advertir algo importante. «Abuela, no subas al coche. Yo vi lo que hizo papá». La miré confundida. «¿Qué viste, mi amor?» «Ayer por la noche, cuando todos dormían, papá salió al garaje. Yo me levanté a tomar agua y lo vi debajo de tu coche con su linterna. Estuvo mucho rato ahí. Y cuando terminó, se limpió las manos con un trapo negro que después guardó en una bolsa». Elena lo dijo con la inocencia de quien cuenta una simple observación. Ella no entendía la gravedad de lo que estaba diciendo. Pero yo sí. Mi cuerpo se congeló. Miré a Efrén. Él estaba de espaldas, guardando algo en el garaje. Miré mi coche. Y entonces lo vi. Una pequeña mancha oscura debajo del motor. Algo goteando sobre el piso del garaje. Para entender por qué ese momento me destruyó por dentro, necesito contarte quién era Efrén antes de convertirse en eso. Necesito regresar al tiempo en que mi hijo era solo un niño que me necesitaba, un niño al que yo amaba con cada fibra de mi ser. Porque así es el amor de madre, ¿verdad? Incondicional, ciego, eterno. Y ese mismo amor fue el que casi me mata. Efrén nació un 23 de marzo, a las 3 de la mañana. Fue un parto difícil, 42 horas de dolor, pero cuando lo tuve en mis brazos por primera vez y vi esos ojos negros mirándome, supe que daría mi vida por él, literalmente. Qué irónico, ¿verdad? Su padre, Roberto, era un hombre trabajador pero frío. De esos hombres que creen que proveer dinero es suficiente para ser padre. Nunca abrazaba a Efrén, nunca jugaba con él, nunca le dijo «te amo». Yo traté de compensar esa ausencia emocional. Fui mamá y papá a la vez. Le leía cuentos antes de dormir. Lo llevaba al parque todos los domingos. Le preparaba sus comidas favoritas. Le compraba sus juguetes con el poco dinero que ganaba limpiando casas. Efrén era un niño callado, serio, observador. A veces me preocupaba esa seriedad en un niño tan pequeño, pero su maestra me decía que era inteligente, que sacaba buenas calificaciones, que era respetuoso. Yo estaba orgullosa. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ignoras las señales? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo así. Cuando Efrén cumplió 8 años, Roberto nos dejó. Un martes cualquiera, sin discusión, sin pelea. Simplemente no regresó del trabajo. 2 días después, recibí una llamada de su hermana diciéndome que Roberto se había ido a Guadalajara con otra mujer, que no volvería, que no buscara contactarlo. Me quedé en shock durante semanas. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre simplemente desapareció? Efrén no lloró cuando se lo dije. No hizo preguntas. Solo asintió y se fue a su cuarto. Esa noche lo escuché hablar solo. Decía, «No importa, yo voy a ser grande y voy a tener mucho dinero. Voy a comprarte una casa grande, mamá, y nadie nos va a dejar nunca más». Entré a su cuarto y lo abracé mientras lloraba. «No necesito una casa grande, mijo. Te necesito a ti. Eso es suficiente». Él se aferró a mí esa noche como si yo fuera lo único sólido en su mundo. Y quizás lo era. Los años siguientes fueron duros, muy duros. Trabajé en 3 empleos para pagar la renta, la comida, la escuela de Efrén.
Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en una tienda por las tardes y lavaba ropa para las vecinas por las noches. Dormía 4 horas diarias, pero nunca le faltó nada a mi hijo. Jamás. Efrén seguía siendo un niño callado, pero estudiaba mucho, obsesivamente, como si los libros fueran su refugio. A los 15 años consiguió una beca para estudiar la preparatoria en un colegio privado. Yo lloré de felicidad el día que recibió la carta de aceptación. «Lo lograste, mi hijo. Estoy tan orgullosa de ti». Él solo sonrió, pero era una sonrisa rara, como si estuviera calculando algo. «Gracias, mamá. Algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí». Esas palabras me llenaron el corazón. Cuánto deseé creerlas. Cuando Efrén entró a la universidad para estudiar administración de empresas, las cosas cambiaron. Comenzó a hacer amigos de familias acomodadas. Empezó a avergonzarse de nuestra casa humilde, de mis manos ásperas por tanto trabajo, de mi forma de hablar. Un día llegó con una chica, Patricia, hija de un empresario importante de la ciudad. Era bonita, elegante, educada, pero me miraba con lástima. «Mucho gusto, señora Venegas», me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Preparé una comida sencilla, pollo con mole, arroz, frijoles, todo hecho con amor. Patricia apenas probó la comida. Efrén comió en silencio, sin mirarme a los ojos. Cuando se fueron, escuché a Patricia decirle en la puerta: «Tu mamá es muy sencilla, ¿no?». No escuché la respuesta de Efrén. No quise escucharla. Esa noche lloré sola en mi cocina, con esa sensación terrible de que estaba perdiendo a mi hijo. Efrén se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa transnacional. Se casó con Patricia en una boda elegante a la que yo asistí sintiéndome completamente fuera de lugar. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal. Efrén vino a saludarme solo 5 minutos durante toda la recepción. «Gracias por venir, mamá». Eso fue todo. Pero yo seguía amándolo. Seguía esperando que algún día volviera a ser ese niño que me abrazaba en las noches. Cuando nació Elena, 7 años atrás, sentí que había una esperanza. Fui al hospital el día que nació. Patricia estaba cansada. Efrén estaba ocupado en su teléfono. Me acerqué a la cuna y vi a esa bebé perfecta, pequeñita, envuelta en una manta rosada. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuela». Elena abrió los ojos y me miró. Y en ese momento sentí que había un propósito. «¿Quieres cargarla?», me preguntó la enfermera. «¿Puedo?». «Claro». La tomé en mis brazos con tanto cuidado. Olía a bebé, a nuevo comienzo, a segunda oportunidad. Efrén se acercó. «Cuídala bien, mamá. Es frágil». «Lo sé, mijo. Lo sé». Y la cuidé. Cada vez que me dejaban, cada vez que necesitaban que me quedara con ella porque tenían algún compromiso. Elena creció siendo mi único vínculo con Efrén, mi único motivo para seguir llamando, para seguir insistiendo, para seguir creyendo que en algún lugar, muy profundo, mi hijo todavía me amaba. Pero con los años, Efrén se volvió más distante, más frío. Sus llamadas eran cada vez más escasas, sus visitas casi inexistentes. Solo me buscaba cuando necesitaba algo. Hace 2 años, mi madre murió. Me dejó una casa pequeña en un pueblo cercano y unos ahorros. No era mucho, pero era algo. Efrén apareció a los 3 días del funeral. «Mamá, necesitamos hablar sobre la herencia. Deberías invertir ese dinero. Yo puedo ayudarte. Conozco a gente que puede hacerlo crecer». «No, mijo. Ese dinero es para mis gastos, para mi vejez». «Pero mamá, no seas tonta. Si lo inviertes bien, puedes triplicarlo». «No quiero riesgos, Efrén. Prefiero tenerlo seguro». Él se enojó. «Siempre has sido así, conformista. Por eso nunca progresas». Me dolió tanto que no pude responder. Se fue dando un portazo. No volví a saber de él en 6 meses. Por eso, cuando me llamó ese jueves invitándome a pasar el fin de semana, me sorprendí tanto. Quise creer que había reflexionado, que extrañaba a su madre, que quería recuperar el tiempo perdido. Quise creer en el niño que alguna vez me abrazó y me prometió que nunca me dejaría sola. Empaqué mi maleta con ilusión. Compré un regalo para Elena. Me arreglé bien para no avergonzar a mi hijo. Conduje hacia su casa con una sonrisa en el rostro y una esperanza tonta en el corazón. Esperanza de que mi hijo todavía me quería.
esperanza de que todavía había amor en esa relación. Pero lo que encontré ese fin de semana, lo que descubrí debajo de mi coche, destruyó esa esperanza para siempre. Ahí estaba yo, ese domingo por la mañana, mirando la mancha oscura debajo de mi coche, mirando a Elena con sus ojos inocentes, diciéndome lo que había visto, y mirando a Efrén, que caminaba hacia nosotras con esa sonrisa falsa. ¿Pasa algo, mamá? ¿Por qué no subes al coche? Mi voz salió temblorosa. Elena dice que estuviste trabajando en mi coche anoche. Efrén palideció por un segundo, solo un segundo. Luego sonrió. Ah, sí, solo revisé el aceite. Estaba un poco bajo. Ya sabes, mamá, a tu edad hay que tener más cuidado con estas cosas. A tu edad, como si yo fuera una anciana inútil. Elena seguía aferrada a mi brazo. Abuela, todo está bien, mi amor, le dije, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Miré nuevamente la mancha debajo de mi coche. No era aceite. El aceite es espeso y oscuro. Esto era diferente. Efrén, ¿qué es eso que gotea? Él ni siquiera miró. Probablemente agua del aire acondicionado, mamá. No te preocupes tanto. Pero yo sí estaba preocupada. Muy preocupada. ¿Sabes qué, mijo? Creo que mejor llamo a mi mecánico antes de irme, solo para estar segura. La cara de Efrén cambió. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos, algo oscuro, algo que me aterró. Hay momentos en la vida en los que el instinto te grita que algo está mal, momentos en los que cada célula de tu cuerpo te dice, aléjate, corre, no confíes. Pero cuando ese peligro viene de tu propio hijo, ¿cómo obedeces ese instinto? ¿Cómo aceptas que la persona que cargaste en tu vientre, que alimentaste con tu pecho, que criaste con tus manos, podría querer hacerte daño? No, mamá. No es necesario llamar al mecánico, dijo Efrén, y su voz sonó demasiado rápida, demasiado urgente. Es solo por precaución, mijo. Tengo que manejar de regreso y prefiero estar segura. Pero es domingo. Los mecánicos no trabajan los domingos. El mío sí. Don Fermín siempre contesta. Es un hombre muy responsable. Saqué mi teléfono del bolsillo. Efrén dio un paso hacia mí. Mamá, de verdad, no es necesario. Yo te digo que el coche está bien. ¿No confías en mí? Esa pregunta cayó como una piedra en medio de nosotras. Elena seguía agarrada de mi mano. Podía sentir sus deditos apretando los míos con fuerza. Miré a mi hijo a los ojos, y por primera vez, en 59 años de vida, dudé de él. Claro que confío en ti, mijo, pero prefiero que un profesional lo revise, solo para estar tranquila. Marqué el número de don Fermín. Efrén apretó la mandíbula. Podía ver cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. Bueno, si eso te da tranquilidad, dijo finalmente, dándose la vuelta. Voy adentro. Hace calor aquí afuera. Entró a la casa con pasos rápidos. Elena me miró con esos ojos grandes. ¿Hice algo malo, abuela? Me agaché para quedar a su altura y le acaricié el cabello. No, mi amor, todo está bien. Gracias por decirme lo que viste. Eres muy observadora. Es que papá nunca arregla coches. Por eso me pareció raro. Tienes razón, mi vida. Muy raro. El teléfono sonó 3 veces antes de que don Fermín contestara. ¿Bueno? Don Fermín, buenos días. Habla Arlet Venegas. Señora Arlet, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? Don Fermín, disculpe que lo moleste en domingo, pero necesito que venga a revisar mi coche. Estoy en casa de mi hijo y hay algo goteando debajo del motor. No sé si es grave. ¿Dónde está exactamente, señora? Le di la dirección. Voy para allá en 40 minutos. No se mueva de ahí, ¿eh? Si está goteando líquido, no encienda el coche por ningún motivo. Gracias, don Fermín. Aquí lo espero. Colgué. 40 minutos. 40 minutos para descubrir si mis sospechas eran solo paranoia de una madre cansada o algo mucho peor. Patricia salió de la casa con una taza de café en la mano. ¿Qué pasa, Arlet? Efrén entró muy molesto. Nada importante, Patricia. Solo llamé a mi mecánico para que revise el coche antes de irme. Ella arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? No sé. Hay algo goteando. Prefiero asegurarme. Patricia miró hacia mi coche y luego hacia la casa, donde Efrén había desaparecido. Efrén revisó tu coche anoche. Dijo que quería asegurarse de que estuviera en buen estado para tu viaje de regreso.
Eso me dijeron. Entonces no creo que haya ningún problema. Mi esposo es muy cuidadoso con esas cosas. Su tono era defensivo, como si yo estuviera acusando a Efrén de algo, y tal vez lo estaba haciendo. Elena se había ido a jugar con su pelota al jardín. Brincaba feliz, ajena a la tensión que se sentía en el aire. Patricia dio un sorbo a su café y me miró fijamente. ¿Sabes, Arlette? A veces creo que eres demasiado desconfiada. ¿Desconfiada? Sí. Efrén siempre me cuenta que cuando él era joven, tú nunca confiabas en nadie, que revisabas todo, que cuestionabas todo, que nunca creías que las cosas pudieran salir bien. Sus palabras me dolieron. Yo solo quería protegerlo, Patricia. Éramos solo él y yo. Tenía que ser cuidadosa. Bueno, pues a veces esa protección se siente como control, como si no confiaras en las decisiones de tu propio hijo. Me quedé callada. No sabía qué responder. Patricia suspiró. Mira, no quiero discutir. Solo digo que Efrén hizo todo lo posible para que este fin de semana fuera agradable. Y tú siempre encuentras algo de qué preocuparte. Se dio la vuelta y entró a la casa. Me quedé ahí, parada junto a mi coche, sintiendo cómo las dudas me carcomían por dentro. ¿Tenía razón Patricia? ¿Estaba siendo paranoica? ¿Estaba arruinando un intento genuino de mi hijo por acercarse a mí? Miré la mancha oscura debajo del motor. No era paranoia. Algo estaba mal. Los siguientes 30 minutos fueron eternos. Me senté en una silla del jardín viendo cómo Elena jugaba, tratando de mantener la calma. Efrén no salió de la casa. Patricia tampoco. Podía sentir la tensión desde adentro, como si estuvieran hablando de mí, como si estuvieran molestos. A los 25 minutos mi teléfono sonó. Era Efrén. ¿Mamá? ¿Sí, mijo? Mira, Patricia y yo pensamos que tal vez es mejor que canceles al mecánico. No queremos que gastes dinero en algo que probablemente no es nada. Si quieres, mañana temprano lo llevo yo a un taller y lo revisan bien. No, Efrén. Prefiero que lo revisen ahora. Mamá, estás exagerando. No estoy exagerando. Es mi coche. Y es mi decisión. Silencio. Como quieras, dijo finalmente, y colgó. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué tanto interés en que no llamara al mecánico? ¿Por qué tanto nerviosismo? Mientras te cuento esto, no puedo evitar pensar, ¿tú también has sentido alguna vez que alguien cercano te ocultaba algo? Escribe en los comentarios dónde estás escuchándome en este momento. Don Fermín llegó exactamente 40 minutos después. Era un hombre de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y las manos manchadas de grasa. Había sido el mecánico de mi familia durante más de 20 años. Señora Arlette, aquí estoy. A ver ese coche. Gracias por venir, don Fermín. Caminamos hacia mi Honda. Elena se acercó curiosa. ¿Quién es él, abuela? Es don Fermín, mi amor. Es el señor que arregla mi coche. Don Fermín se agachó y miró debajo del motor. Pasó su mano por el piso y olió el líquido en sus dedos. Su cara cambió. Señora Arlette, esto no es agua. Ni aceite tampoco. ¿Qué es? Es líquido de frenos. Mi cuerpo se congeló. ¿Líquido de frenos? Sí, y está saliendo rápido. Déjeme revisar bien. Abrió el cofre de mi coche y comenzó a inspeccionar con una linterna. Elena y yo nos quedamos ahí, viéndolo trabajar. Efrén salió de la casa con las manos en los bolsillos. Caminó hacia nosotros con paso lento. ¿Qué dice el mecánico? Don Fermín no respondió. Seguía concentrado, revisando algo debajo del coche con su linterna. Después de 5 minutos que parecieron horas, se levantó. Su cara estaba seria, muy seria. Señora Arlette, ¿puedo hablar con usted a solas? Claro. Nos alejamos unos pasos. Efrén nos observaba desde lejos. Don Fermín bajó la voz. Señora, las mangueras de los frenos están cortadas. ¿Cortadas? Sí. No es un desgaste natural. No es un accidente. Alguien las cortó con algo filoso, una navaja o un cuchillo. Y lo hicieron hace poco, porque el líquido todavía está fresco. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. ¿Está seguro? Completamente. Si usted hubiera manejado este coche... Hizo una pausa. Señora, los frenos no habrían funcionado. En la primera bajada, en la primera curva, usted habría perdido el control completamente. Las piernas se me doblaron. Don Fermín me sostuvo del brazo. ¿Se siente bien? Yo
Esto es muy grave, señora. Esto no fue un error. Fue intencional. Miré hacia donde estaba Efrén. Mi hijo, mi propio hijo. Él nos observaba con esa cara seria, esa cara que no mostraba ninguna emoción, y en ese momento lo supe con cada fibra de mi ser. Efrén quería matarme. ¿Qué voy a hacer, don Fermín?, le susurré, con la voz quebrándose. Lo primero es que usted no puede manejar este coche. Está completamente inseguro. Y lo segundo, señora, esto es un delito. Usted tiene que denunciarlo. Es mi hijo. Lo sé, pero eso no cambia lo que hizo. Miré a Elena, que jugaba inocente en el jardín. Ella no tenía idea de lo que había salvado, de lo que había impedido con su simple observación. Si ella no me hubiera dicho nada, si yo hubiera subido a ese coche, si hubiera manejado por la carretera, habría muerto. Y todos habrían pensado que fue un accidente, que los frenos fallaron por vejez, por mal mantenimiento, por mala suerte. Nadie habría sospechado. Y Efrén se habría quedado con mi seguro de vida, con mi casa, con mis ahorros, con todo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Cuánto cuesta arreglar el coche, don Fermín? No es cuestión de dinero, señora. Es cuestión de justicia. Usted tiene que... Por favor, lo interrumpí. Necesito pensar. Necesito procesar esto. Don Fermín asintió con tristeza. Está bien, pero prométame que no va a quedarse callada. Prométame que va a hacer algo. Se lo prometo. El coche puede quedar reparado en 2 horas. Puedo llamar a mi hijo para que traiga las refacciones y lo arreglamos aquí mismo. Pero señora, el problema no es el coche. El problema es lo que ese muchacho intentó hacer. Asentí sin poder hablar. Efrén caminó hacia nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el mecánico? Don Fermín me miró, esperando que yo hablara. Respiré profundo y decidí actuar como si no supiera nada. Todavía. Dice que hay una fuga en los frenos, que necesita reparación. ¿Ves, mamá? Te dije que no era nada grave. Solo una fuga. Su voz sonaba tranquila, casi aliviada. Sí, mijo, solo una fuga. Pero mis ojos no se apartaban de los suyos, y en ese momento él supo. Supo que yo sabía. Lo vi en la forma en que su cara se tensó, en la forma en que tragó saliva. Bueno, pues que lo arregle el señor, y ya está, dijo Efrén con indiferencia. Yo voy adentro. Tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa con las manos en los bolsillos, como si nada, como si no acabara de intentar asesinar a su propia madre. Hay verdades que el corazón rechaza, verdades tan dolorosas, tan imposibles, tan contrarias a todo lo que creemos, que el cerebro simplemente se niega a aceptarlas. Durante las siguientes 2 horas, mientras don Fermín y su hijo reparaban mi coche en el garaje de Efrén, yo me quedé sentada en el jardín como una estatua, mirando, pensando, negando. No puede ser verdad, me repetía una y otra vez. Tiene que haber otra explicación. Mi hijo no haría esto. Mi hijo no podría hacerme esto. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara seria de don Fermín diciéndome esas palabras terribles. Las mangueras están cortadas. Alguien lo hizo con una navaja. Si usted hubiera manejado este coche, habría perdido el control completamente. Elena se acercó con su pelota en las manos. Abuela, ¿estás triste? Traté de sonreír. No, mi amor, solo estoy cansada. ¿Quieres jugar conmigo? Claro que sí. Me levanté y jugamos a pasarnos la pelota. Ella reía cada vez que la atrapaba. Esa risa limpia, inocente, llena de luz. Y yo pensaba, esta niña me salvó la vida, sin saberlo, sin entender la gravedad de lo que había visto, simplemente siendo observadora, siendo honesta. ¿Cuántas veces nos quedamos callados cuando vemos algo extraño? ¿Cuántas veces ignoramos nuestros instintos por miedo a exagerar? ¿Cuántas veces el silencio nos cuesta todo? Elena no se quedó callada, y por eso yo seguía viva. Patricia salió de la casa con una jarra de agua de Jamaica. ¿Quieres agua, Arlette? Sí, gracias. Me sirvió un vaso y se sentó a mi lado en las sillas del jardín. Elena siguió jugando sola, lanzando la pelota contra la pared. Efrén está muy tenso, dijo Patricia después de un silencio incómodo. ¿Ah, sí? Sí. Dice que lo hiciste quedar mal con el mecánico,
que actuaste como si él hubiera hecho algo malo. Tomé un sorbo de agua para no tener que responder inmediatamente. No fue mi intención hacerlo quedar mal. Solo quería que revisaran el coche. Pero es que él mismo lo había revisado anoche. ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba otra vez esa pregunta. ¿No confías en tu propio hijo? Como si la confianza fuera una obligación. Como si dudar fuera un pecado imperdonable. Patricia, encontraron que las mangueras de los frenos estaban cortadas. Ella dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cortadas? Sí. Eso es imposible. Tiene que ser un error del mecánico o un desgaste natural. No puedes estar insinuando que... No estoy insinuando nada. Solo te digo lo que el mecánico encontró. Patricia se levantó bruscamente. Arlette, no sé qué juego estás jugando, pero Efrén jamás haría algo así. Es tu hijo, por Dios. ¿Cómo puedes siquiera pensar algo tan horrible? Yo no quiero pensar nada horrible, Patricia, pero los hechos están ahí. Los hechos, repitió con sarcasmo. Los hechos son que vienes aquí después de meses sin visitarnos, después de que Efrén te invitó con tanto cariño, y ahora lo estás acusando de... Ni siquiera puedo decirlo. No lo estoy acusando de nada. Claro que sí, con tu actitud, con tus palabras, con tu desconfianza. ¿Sabes cuánto esfuerzo le costó a Efrén invitarte? Lleva meses queriendo acercarse a ti, pero siempre tiene miedo de que lo rechaces. Me quedé callada. ¿Esfuerzo? ¿Meses queriendo acercarse? Si eso era cierto, ¿por qué entonces había saboteado mi coche? Patricia, yo... No, Arlette, ya escuché suficiente. Creo que es mejor que te vayas cuando el mecánico termine. Y creo que todos necesitamos un tiempo para pensar sobre esta... situación. Se dio la vuelta y entró a la casa dejándome con las palabras en la boca. Elena dejó de jugar y me miró con preocupación. ¿Mi mamá está enojada contigo, abuela? Un poquito, mi amor, pero no te preocupes. Los adultos a veces tenemos desacuerdos. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su abuela sospechaba que su padre había intentado matarla? ¿Cómo explicarle algo que ni yo misma podía aceptar completamente? Son cosas complicadas, mi vida. Pero tú no te preocupes, todo va a estar bien. Ella asintió y volvió a su juego. Pero yo sabía que nada iba a estar bien. Nada. Una hora después, don Fermín salió del garaje, limpiándose las manos con un trapo. Señora Arlette, el coche ya está listo. Cambiamos las mangueras y revisamos todo el sistema de frenos. Ahora sí puede manejarlo con seguridad. Gracias, don Fermín. ¿Cuánto le debo? $400 por las refacciones y la mano de obra. Saqué el dinero de mi bolsa y se lo di. Aquí está. Él tomó el dinero, pero no se movió. Se quedó ahí, mirándome con esa cara de preocupación. Señora, ¿qué va a hacer? ¿A qué se refiere? Usted sabe a qué me refiero. Esto no puede quedarse así. Tiene que denunciarlo. Es mi hijo, don Fermín. Y él casi la mata, señora. Hijo o no hijo, eso no se puede perdonar así nomás. Me quedé callada, mirando hacia la casa donde Efrén seguía encerrado. Necesito tiempo para pensar. No hay mucho que pensar, señora. La evidencia está clara. Yo puedo ser testigo. Puedo declarar lo que vi. Las mangueras cortadas, el daño intencional. Esto no fue un accidente. Lo sé. Entonces, don Fermín, por favor, déjeme procesar esto a mi manera. Se lo agradezco mucho, de verdad, pero necesito estar sola. Él suspiró con tristeza. Está bien, señora, pero por favor, cuídese. Y si necesita algo, cualquier cosa, usted me llama. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por todo. Don Fermín y su hijo se fueron en su camioneta. Yo me quedé ahí parada, mirando mi coche reparado, el coche que casi se convierte en mi ataúd. Efrén salió de la casa cuando vio que el mecánico se había ido. Caminó hacia mí con las manos en los bolsillos. Esa postura casual, esa cara que no mostraba ninguna emoción. ¿Ya se fueron? Sí. ¿Cuánto cobraron? $400. Él sacó su cartera. Déjame pagarte la mitad. Al fin de cuentas, el coche estaba aquí en mi casa cuando se descompuso. Cuando se descompuso, como si hubiera sido algo natural, como si no hubiera sido él quien lo destruyó. No es necesario, Efrén. Insisto, mamá. Sacó $200 y me los extendió. Miré el dinero, miré sus ojos, y sentí una rabia que nunca antes había sentido. Una rabia que me quemaba por dentro como fuego. Pero la tragué, la guardé,
La escondí en algún lugar profundo de mi pecho. Gracias, mijo. Tomé el dinero. Él sonrió. ¿Ves? Todo salió bien. Ya puedes irte tranquila a tu casa. Maneja con cuidado, ¿sí? Maneja con cuidado. Como si le importara mi seguridad. Como si no acabara de intentar matarme. Sí, mijo. Voy a manejar con mucho cuidado. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Él me miró fijamente. Yo lo miré a él. Y en ese momento hubo una comunicación silenciosa. Él sabía que yo sabía. Y yo sabía que él sabía que yo sabía. Pero ninguno de los dos dijo nada. Patricia salió con la maleta que yo había dejado en la entrada. Aquí está tu maleta, Arlette. Ya la metimos al coche. Gracias, Patricia. De nada. Su tono era frío, distante, como si yo fuera una extraña que había venido a causar problemas. Elena salió corriendo y me abrazó las piernas. ¿Ya te vas, abuela? Sí, mi amor. Ya es hora de que vuelva a mi casa. ¿Cuándo vas a regresar? Miré a Efrén. Miré a Patricia. No lo sé, mi vida, pero tú puedes llamarme cuando quieras, ¿de acuerdo? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. La abracé fuerte, tan fuerte que ella se rió. Abuela, me estás apretando mucho. Perdón, mi amor. Es que te quiero mucho. Yo también te quiero, abuela. Me agaché y le susurré al oído. Gracias por decirme lo que viste. Me ayudaste mucho. Ella asintió sin entender completamente. Me levanté y caminé hacia mi coche. Efrén y Patricia se quedaron en la puerta de la casa, viéndome. Subí al coche, puse las manos en el volante, y por un momento terrible, me pregunté si don Fermín realmente había arreglado bien los frenos, y si Efrén había vuelto a sabotearlos mientras el mecánico no veía, y si este coche seguía siendo una trampa mortal. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo, cerré los ojos, y en ese momento tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que mi hijo saliera impune de esto. No iba a ser una víctima silenciosa. Encendí el motor. El coche arrancó normalmente. Pisé suavemente el freno. Funcionó. Sentí un alivio enorme. Miré por el espejo retrovisor. Efrén seguía ahí, en la puerta, con esa cara inexpresiva. Patricia tenía el brazo alrededor de su cintura. Elena agitaba su manita diciéndome adiós. Salí lentamente del garaje. Manejé por la calle de su colonia. Y cuando ya estaba lo suficientemente lejos, me detuve. Saqué mi teléfono y busqué el número de la policía. Mis manos temblaban mientras marcaba. Una parte de mí gritaba: «¡No lo hagas! ¡Es tu hijo! ¡Van a encerrarlo! ¡Va a ir a la cárcel!». Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, más sabia, más cansada, susurraba: «Si no lo haces, él lo intentará de nuevo, y la próxima vez tal vez lo logre». El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Policía municipal, ¿en qué podemos ayudarle?». Respiré profundo. «Buenas tardes, quiero hacer una denuncia». «¿De qué tipo de denuncia estamos hablando?». Mi voz salió temblorosa pero firme. «Intento de homicidio». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Puede darme más detalles, señora?». Mi hijo saboteó mi coche. Cortó las mangueras de los frenos. Si yo hubiera manejado ese coche, habría muerto en la carretera. ¿Está usted segura de eso? Completamente. Tengo un testigo. El mecánico que reparó el coche puede confirmar que el daño fue intencional. Entiendo. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Estoy cerca de la casa de mi hijo, en la colonia Jardines del Valle. Está bien. ¿Puede venir a la estación a poner su denuncia formal? Sí. Puedo ir ahora mismo. Perfecto. Venga a la estación central. Cuando llegue, pregunte por el agente Ramírez. Él la va a atender personalmente. Gracias. Una pregunta más, señora. ¿Usted se encuentra en peligro inmediato? Miré por el espejo retrovisor hacia la casa de Efrén. No lo sé, pero no quiero correr riesgos. Entiendo. Venga inmediatamente. La esperamos. Colgué. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Lágrimas de dolor, de traición, de rabia, de tristeza infinita. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño que alguna vez se aferró a mí llorando, prometiéndome que nunca me dejaría sola, ahora quería verme muerta? Manejé hacia la estación de policía con las manos apretando el volante. El camino parecía interminable. Cada semáforo, cada curva, cada momento. Y en mi mente solo podía ver una imagen: Efrén.
Mi hijo, de 8 años, llorando en mi regazo la noche que su padre nos abandonó. No importa, mamá. Yo voy a ser grande y voy a tener mucho dinero. Voy a comprarte una casa grande y nadie nos va a dejar nunca más. ¿Cuándo cambió ese niño asustado en el hombre que acababa de intentar asesinarme? ¿Cuándo el amor se convirtió en codicia? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo? No tenía respuestas, solo tenía dolor y una certeza terrible. Mi hijo estaba dispuesto a matarme por dinero. Llegué a la estación de policía 40 minutos después. Era un edificio gris, con rejas en las ventanas y patrullas estacionadas afuera. Me bajé del coche con las piernas temblorosas. Entré a la recepción. Buenas tardes. Vengo a poner una denuncia. Me dijeron que preguntara por el agente Ramírez. La recepcionista, una mujer joven con uniforme, me miró con atención. ¿Su nombre? Arlet Venegas. Un momento, por favor. Hizo una llamada y después de unos minutos apareció un hombre de unos 40 años, con uniforme y una expresión seria pero amable. ¿Señora Venegas? Sí. Soy el agente Ramírez. Pase por aquí, por favor. Lo seguí por un pasillo hasta una pequeña oficina con un escritorio, 2 sillas y una grabadora sobre la mesa. Tome asiento. Me senté. Él se sentó frente a mí y sacó una libreta. Cuénteme qué pasó, con todos los detalles que pueda. Y entonces solté todo. Le conté sobre la llamada de Efrén invitándome, sobre el fin de semana extraño, sobre las palabras de Elena, sobre la mancha debajo del coche, sobre don Fermín y su descubrimiento, sobre las mangueras cortadas intencionalmente, sobre mi hijo que quería verme muerta. Hablé por casi 1 hora. El agente Ramírez tomaba notas sin interrumpirme, escuchando con atención cada palabra. Cuando terminé, él dejó su pluma sobre la mesa y me miró con seriedad. Señora Venegas, lo que me está contando es muy grave. ¿Está usted consciente de las implicaciones de esta denuncia? Sí. Su hijo podría ir a la cárcel por muchos años. Lo sé. ¿Y aún así, quiere proceder con la denuncia? Cerré los ojos, respiré profundo y pensé en Elena, en su vocecita diciéndome, abuela, no subas al coche. Pensé en todas las madres del mundo que callaron sus verdades por miedo, por vergüenza, por amor malentendido. Pensé en la vida que casi pierdo. Abrí los ojos y miré al agente Ramírez directamente. Sí, quiero proceder con la denuncia. El agente Ramírez abrió un expediente nuevo y comenzó a llenar formularios oficiales. Necesito que me dé el nombre completo de su hijo, su dirección, su lugar de trabajo si lo conoce, y cualquier otra información relevante. Mi voz salió automática, mecánica, como si estuviera hablando de un extraño y no del hombre que había cargado en mi vientre durante 9 meses. Efrén Venegas Maldonado, 33 años, vive en Jardines del Valle número 247. Trabaja en Corporativo Azteca como gerente de finanzas. El agente escribía rápidamente. ¿Está casado? Sí, con Patricia Hernández. Tienen una hija de 7 años. ¿La niña presenció algo de lo ocurrido? Ella fue quien me advirtió, pero no entiende la gravedad de lo que vio. Solo vio a su papá trabajando en mi coche durante la noche. Para ella fue una observación inocente. Entiendo. ¿Usted tiene alguna idea del motivo por el cual su hijo haría esto? Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿El motivo? Dinero. Siempre fue el dinero. Mi madre murió hace 2 años, comencé a explicar. Me dejó una casa y algunos ahorros. No es una fortuna, pero es algo. Alrededor de $150,000 entre todo. Efrén quería que yo le diera acceso a ese dinero para invertirlo. Me presionaba constantemente. Nos peleamos por eso hace varios meses y dejamos de hablarnos. ¿Y usted tiene un seguro de vida? Sí, de $300,000. Mi hijo es el único beneficiario. El agente Ramírez dejó de escribir y me miró directamente. $450,000 en total. Ese es un motivo muy fuerte. Lo sé. ¿Su hijo tiene problemas económicos? No que yo sepa. Tiene un buen trabajo, una buena casa, pero... Hice una pausa. Hace unos meses, antes de que mi madre muriera, Efrén me pidió prestado dinero. Dijo que tenía deudas. Le presté $15,000. Nunca me los devolvió. ¿Sabe de qué tipo de deudas estamos hablando? No. Él nunca me dio detalles. Y yo
Yo no quise presionarlo. Era mi hijo. Confiaba en él. El agente asintió. Voy a necesitar el contacto de su mecánico. Don Fermín, ¿verdad? Sí, Fermín Ochoa. Le di el número de teléfono. Él puede testificar sobre el estado del coche, sobre las mangueras cortadas intencionalmente. Él tiene experiencia. Lleva más de 30 años siendo mecánico. Perfecto. Voy a contactarlo mañana a primera hora para que venga a rendir su declaración. También vamos a necesitar que un perito revise su coche para documentar el daño. ¿Tengo que dejar mi coche aquí? Por unos días, sí, es evidencia. Necesitamos fotografías, análisis forense, todo documentado adecuadamente para el caso. Sentí un nudo en la garganta. Mi coche, mi independencia, mi forma de moverme por el mundo. Pero si eso era necesario para que Efrén pagara por lo que hizo, está bien. Pueden quedarse con el coche el tiempo que sea necesario. El agente Ramírez cerró su libreta y se reclinó en su silla. Señora Venegas, necesito hacerle una pregunta difícil. Dígame, ¿usted quiere que arrestemos a su hijo inmediatamente o prefiere que primero hagamos una investigación más profunda? No entendí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Si lo arrestamos ahora, basándonos en su testimonio y el del mecánico, él podría salir bajo fianza en 48 horas. Y si sale, podría ser peligroso para usted. Podría intentar intimidarla para que retire la denuncia. O peor, sentí un escalofrío. ¿Y si hacen una investigación primero? Podemos investigar sus finanzas, su historial, buscar más evidencia, ver si hay otras personas involucradas. Esto toma más tiempo, tal vez 2 o 3 semanas, pero cuando lo arrestemos, el caso será mucho más sólido. Será más difícil que salga bajo fianza. ¿Y mientras tanto? ¿Él va a estar libre? Sí, pero él no sabrá que estamos investigándolo. Para él, todo seguirá normal. ¿Y yo? ¿Estaré segura? Esa es la pregunta que solo usted puede responder, señora. ¿Usted cree que su hijo intentaría hacerle daño de otra forma si sospecha que lo denunció? Me quedé callada. ¿Lo haría? ¿Efrén sería capaz de intentarlo de nuevo? Pensé en su cara cuando me despedí, en esa mirada fría, en esa sonrisa falsa. Pensé en cómo me había entregado el dinero para ayudarme con la reparación del coche que él mismo había saboteado. Pensé en su voz diciéndome, maneja con cuidado, como si fuera una amenaza disfrazada de preocupación. No lo sé, admití finalmente. Hace un mes habría dicho que mi hijo nunca me haría daño, pero ahora ya no sé de qué es capaz. El agente Ramírez asintió con comprensión. Mire, le voy a ser honesto. En casos como este, donde hay dinero de por medio, el peligro no termina con una denuncia. A veces empeora. Por eso necesito que usted tome precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? No esté sola en su casa por las noches. Si puede, quédese con algún familiar o amigo. No acepte nada de comer o beber que venga de su hijo. Cambie sus rutinas, no sea predecible. Y si siente que está en peligro, llámenos inmediatamente. Cada palabra que decía hacía que el terror creciera en mi pecho. Esto era real. Esto no era una pesadilla de la que podía despertar. Mi hijo realmente quería matarme. «Hay algo más que necesito preguntarle», dijo el agente después de un momento. «¿Patricia, la esposa de su hijo, está al tanto de esto?» «No lo sé. Ella defendió a Efrén cuando llamé al mecánico. Actuó como si yo estuviera siendo paranoica, como si estuviera exagerando. ¿Usted cree que ella podría estar involucrada?» Esa pregunta me dejó helada. ¿Patricia? ¿Ella sabría lo que Efrén planeaba hacer? Recordé cómo me había dicho esa mañana. A veces esa protección se siente como control, como si no confiaras en las decisiones de tu propio hijo. Recordé su frialdad durante todo el fin de semana. Recordé cómo apenas me dirigió la palabra. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero si ella supiera lo que Efrén iba a hacer y no me advirtió, entonces ella también es culpable, ¿no?» «Legalmente sí, se llama complicidad, pero eso es algo que tendremos que investigar. Otra persona más de mi familia podría ir a la cárcel, la madre de mi nieta. Elena quedaría sin padre y sin madre. El pensamiento me destroza por dentro». «¿Y la niña?», pregunté con voz temblorosa. «Si arrestan a Efrén y a Patricia, ¿qué va a pasar con Elena?» El agente Ramírez suspiró. «Servicios sociales se haría cargo temporalmente. Buscarían a un familiar cercano que pueda cuidarla». «¿Hay alguien más en la familia?».
Yo soy su abuela. Soy su única familia cercana. Entonces probablemente se la darían a usted, bajo custodia temporal, mientras se resuelve el caso. Elena, mi pequeña Elena, viviendo conmigo, lejos de sus padres. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su papá trató de matar a su abuela? ¿Cómo ayudarla a procesar ese trauma? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin control. Esto es una pesadilla, susurré. Una maldita pesadilla. El agente me extendió una caja de pañuelos desechables. Lo siento mucho, señora Venegas. Sé que esto es difícil, pero usted está haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí con amargura. ¿Lo correcto es enviar a mi propio hijo a la cárcel? ¿Lo correcto es destruir a mi nieta? Lo correcto es proteger su vida y proteger a otras posibles víctimas en el futuro. Si su hijo fue capaz de hacer esto con su propia madre, ¿qué más sería capaz de hacer por dinero? Tenía razón, lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. El agente Ramírez se puso de pie. Voy a procesar su denuncia esta noche. Mañana temprano voy a contactar a don Fermín y al perito. En 2 días tendremos un reporte completo. Mientras tanto, ¿tiene dónde quedarse? Tengo una amiga, Lucía. Puedo quedarme con ella unos días. Perfecto, hágalo. Y manténgase en contacto conmigo. Aquí está mi número directo. Me entregó una tarjeta. Agente Carlos Ramírez, Unidad de Delitos contra la Vida Policía Municipal. Guardé la tarjeta en mi bolsa con manos temblorosas. ¿Y ahora qué? Ahora usted se va a un lugar seguro. Descansa. Y deja que nosotros hagamos nuestro trabajo. En unos días le voy a llamar para darle un reporte de la investigación. ¿Y si Efrén me busca? ¿Si me llama? No conteste. No hable con él. Cualquier comunicación puede ser usada en su contra en el juicio. Si él insiste, documéntelo. Grabe las llamadas si puede. Guarde los mensajes de texto. Todo eso puede servir como evidencia. Asentí, tratando de procesar toda la información. Una última cosa, señora Venegas. ¿Sí? Esto va a ser difícil. Va a haber momentos en los que va a querer rendirse. Va a querer retirar la denuncia. Va a sentir culpa, tristeza, dudas. Pero necesito que sea fuerte. Necesito que recuerde por qué está haciendo esto. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque su vida vale. Porque usted merece vivir. Y porque nadie, ni siquiera su propio hijo, tiene derecho a quitarle eso. Sus palabras me quebraron. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que perdí, por el niño que alguna vez fue, por la relación que nunca tendríamos. Lloré por Elena, por su inocencia, por el dolor que vendría. Lloré por mí, por la madre ingenua que siempre creyó que el amor era suficiente. El agente Ramírez me dejó llorar sin interrumpir. Cuando finalmente pude controlarme, me limpié las lágrimas y me puse de pie. Gracias, agente Ramírez. No tiene que agradecerme, señora. Solo haga lo que le dije. Cuídese mucho. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas y el corazón roto en 1000 pedazos. Eran las 7 de la noche cuando salí de la estación de policía. El cielo estaba oscuro, las calles iluminadas por faroles. Me subí a un taxi porque mi coche se había quedado como evidencia. ¿A dónde la llevo, señora? Le di la dirección de Lucía, mi amiga de toda la vida. Durante el trayecto, saqué mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de Efrén, 3 mensajes de texto. Los leí con el corazón latiendo fuerte. Mensaje 1, 5:30 p.m. Mamá, ¿ya llegaste bien a tu casa? Avísame, por favor. Mensaje 2, 6:15 p.m. Mamá, estoy preocupado. ¿Por qué no contestas? Mensaje 3, 6:45 p.m. Si estás molesta por lo del coche, podemos hablarlo. No te enojes, llámame. Leí esos mensajes una y otra vez. ¿Preocupado? ¿Enojada por lo del coche? Él sabía perfectamente por qué no estaba contestando. Él sabía que yo sabía. Estos mensajes eran puro teatro, pura manipulación. Por si acaso yo decidía denunciarlo, él ya tenía prueba de que era un hijo preocupado. La rabia volvió a crecer en mi pecho. No contesté ningún mensaje. Bloqueé su número. Si quería comunicarse conmigo, tendría que hacerlo a través de abogados. Llegué a la casa de Lucía a las 7:30 de la noche. Ella abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi cara. Arleth, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, Lucía, no estoy bien.
Ella me abrazó en el umbral de la puerta y yo volví a llorar. Pasa, pasa. Cuéntame qué pasó. Entramos a su sala. Me preparó un té de manzanilla. Se sentó a mi lado en el sofá. Y le conté todo, desde el principio hasta el final. Lucía me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, con la mano sobre su boca. Cuando terminé, ella estaba llorando también. Dios mío, Arlette, no puedo creerlo. ¿Efrén? ¿Tu Efrén? Sí, mi Efrén. Pero él siempre fue tan educado, tan correcto. Correcto por fuera, pero por dentro no sé qué pasó con él. Lucía negó con la cabeza. Esto es culpa de esa Patricia. Ella lo cambió. Desde que se casó con ella, Efrén se volvió diferente. No sé si es culpa de Patricia, o si Efrén siempre fue así y yo nunca quise verlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quedarme aquí contigo unos días, si puedo, hasta que la policía me diga qué sigue. Claro que puedes quedarte, todo el tiempo que necesites. Esta es tu casa también. La abracé con gratitud. Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti. Eso es lo que son las amigas, Arlette, para estar en las buenas y en las malas. Y esta es definitivamente una mala. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Lucía, pero en realidad no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en Efrén de niño, en sus ojos llenos de lágrimas la noche que su padre nos abandonó, pensando en Efrén adolescente, en su obsesión por el dinero, por progresar, por ser alguien importante, pensando en Efrén adulto, en su mirada fría, en su sonrisa falsa, en sus manos cortando las mangueras de mi coche mientras todos dormían. ¿En qué momento se rompió? ¿En qué momento el amor se convirtió en odio? ¿O nunca hubo amor real? ¿Solo necesidad? ¿Solo conveniencia? No tenía respuestas, solo tenía preguntas que me carcomían el alma. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Sé lo que hiciste, mamá. Vas a arrepentirte. Mi sangre se congeló. Era Efrén. Había conseguido otro teléfono para contactarme. Y me estaba amenazando. Tomé una captura de pantalla inmediatamente y se la envié al agente Ramírez con un mensaje. Acabo de recibir esto. Es de mi hijo. La respuesta llegó 5 minutos después. Perfecto. Guarde todo. Esto es evidencia de intimidación. Refuerza el caso. ¿Está segura en este momento? Sí. Estoy en casa de una amiga. Bien. No responda a ese mensaje. Si él vuelve a contactarla, documéntelo y envíemelo. Descanse, señora Venegas. Mañana hablamos. Puse el teléfono en silencio y lo dejé sobre la mesa de noche. Pero ya no pude cerrar los ojos, porque ahora sabía con certeza absoluta algo que antes solo sospechaba. Mi hijo no solo quería mi dinero, quería mi silencio. Y si no lo obtenía, intentaría matarme de nuevo. Hay verdades que llegan como relámpagos en medio de la noche, verdades que iluminan todo con una claridad dolorosa y te muestran el camino exacto que recorriste hasta llegar al abismo. Esa verdad me llegó a las 5 de la mañana, mientras miraba el techo del cuarto de huéspedes en casa de Lucía. La verdad era simple y devastadora. Yo había criado a un hombre capaz de matar, y de alguna forma, sin quererlo, sin saberlo, había contribuido a crear ese monstruo. Me levanté antes del amanecer. No podía seguir acostada fingiendo que dormiría. Bajé a la cocina de Lucía. Preparé café. Me senté junto a la ventana viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris, de gris a rosado. Y empecé a recordar, no los momentos dulces que había compartido con el agente Ramírez, no las memorias idealizadas. Esta vez recordé las señales que ignoré, las señales que justifiqué, las señales que enterré bajo capas y capas de amor ciego. Efrén tenía 11 años cuando encontré dinero escondido en su mochila. Eran $20, un billete arrugado metido dentro de un libro. «Mijo, ¿de dónde sacaste esto?», le pregunté esa tarde. Él ni siquiera levantó la vista de su tarea. «Me lo encontré en la calle». «¿Te lo encontraste?». «Sí. Estaba tirado cerca de la escuela». Algo en su tono me hizo dudar, pero era solo un niño, y $20 no eran una fortuna. «Efrén, si le quitaste dinero a alguien, tienes que decirme la verdad». Finalmente me miró, con esos ojos oscuros y serios. «Te dije la verdad, mamá. Me lo encontré».
¿No me crees? Y ahí estaba, esa pregunta que me haría 1000 veces más en los años siguientes. ¿No me crees? Como si dudar de él fuera una traición imperdonable. Sí te creo, mijo, dije finalmente, pero no le creía. Sabía que mentía. ¿Y qué hice? Nada. Guardé el dinero en su alcancía y nunca volví a mencionarlo. Efrén tenía 14 años cuando un niño de su escuela apareció con un ojo morado. Me llamaron de la dirección. Dijeron que había habido una pelea, que Efrén había golpeado a ese niño. ¿Es verdad?, le pregunté en el coche de regreso a casa. Él empezó, mamá, me insultó. ¿Qué te dijo? Me dijo que éramos pobres, que vivíamos en una casa fea, que mi mamá limpiaba baños. Mi corazón se partió, no por lo que ese niño había dicho, sino por la vergüenza en los ojos de Efrén. Mijo, no hay nada malo en ser pobre. No hay nada malo en limpiar baños. Es trabajo honesto. Para ti no hay nada malo, pero para mí sí. Efrén. No, mamá. Tú no entiendes. Todos en la escuela tienen más dinero que nosotros. Todos tienen mejores cosas. ¿Y yo? Yo tengo que usar uniformes viejos y zapatos rotos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, mijo. Lo sé, pero no es suficiente. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. No es suficiente. Nunca fui suficiente para él. Y en lugar de enseñarle gratitud, en lugar de enseñarle humildad, lo consolé, lo abracé y le prometí que algún día tendríamos más, que algún día él no tendría que avergonzarse de mí. ¡Qué gran error! Efrén tenía 19 años cuando descubrí que había falsificado mi firma para obtener una tarjeta de crédito a mi nombre. Llegó un estado de cuenta a la casa con un saldo de $3,000. Compras en tiendas de electrónica, ropa cara, restaurantes. Cuando lo confronté, ni siquiera negó nada. Necesitaba esas cosas, mamá. Para encajar en la universidad, no puedo andar como mendigo. ¿Falsificaste mi firma? ¿Usaste mi crédito sin mi permiso? Iba a pagarlo, mamá. En cuanto consiguiera trabajo. Esto es fraude, Efrén. Podrías ir a la cárcel. Pero no voy a ir, porque tú no me vas a denunciar, porque soy tu hijo. Tenía razón. No lo denuncié. Pagué esa deuda trabajando turnos extra durante 6 meses. Me disculpé con él por haberme enojado. Y él nunca me devolvió ni un centavo. Lucía bajó a la cocina a las 7 de la mañana y me encontró llorando con la taza de café vacía entre las manos. ¡Ay, Arlet! Se sentó a mi lado y me abrazó. Fue mi culpa, Lucía. ¿Qué fue tu culpa? Efrén, lo que se convirtió. Fue mi culpa. No digas eso. Es verdad, yo lo permití. Vi las señales y las ignoré. Lo justifiqué todo porque tenía miedo de perderlo. Tú fuiste una buena madre, Arlet. No, fui una madre débil. Fui una madre que confundió amor con complicidad. Lucía no supo qué responder, porque sabía que tenía razón. A las 9 de la mañana, el agente Ramírez me llamó. Buenos días, señora Venegas. ¿Cómo amaneció? No dormí mucho. Lo imagino. Tengo noticias. Don Fermín vino esta mañana a rendir su declaración. Su testimonio es sólido. Él está dispuesto a testificar en un juicio si es necesario. Eso es bueno, ¿no? Muy bueno. También mandé al perito a revisar su coche. Confirmó lo que don Fermín dijo. Las mangueras fueron cortadas intencionalmente con un objeto filoso. Esto no fue un accidente ni desgaste natural. Fue sabotaje deliberado. Cerré los ojos. ¿Y ahora? Ahora viene la parte complicada. Necesito que me autorice a revisar las finanzas de su hijo. ¿Cómo puedo hacer eso? Con una orden judicial. Pero para obtener esa orden, necesito más evidencia de que había un motivo económico. ¿Usted tiene algún documento que pruebe que Efrén le debía dinero? ¿Algún contrato, pagaré, mensaje de texto? Pensé por un momento. Tengo mensajes. Mensajes de hace 2 años cuando me pidió los $15,000. Él me escribió pidiendo el préstamo. Yo le transferí el dinero. Tengo los comprobantes bancarios. Perfecto. Necesito que me envíe todo eso por correo electrónico. Hoy mismo, si es posible. Lo haré. También quiero preguntarle algo. ¿Su madre dejó testamento? Sí, todo me lo dejó a mí. Efrén no quedó como beneficiario. ¿Él lo sabía? Sí. Se enojó mucho cuando se enteró. Dijo que mi madre había sido injusta, que él también era su nieto, que merecía algo. ¿Y qué le respondió usted? Le dije que mi madre había tomado esa decisión porque Efrén nunca la visitó. Nunca se preocupó por ella cuando estaba enferma.
Mi madre fue muy clara. El dinero era para mí porque yo la cuidé hasta el final. ¿Cómo reaccionó Efrén? Dejó de hablarme por meses, hasta que me llamó hace 3 semanas invitándome a su casa. Hubo un silencio significativo del otro lado de la línea. Señora Venegas, ¿se da cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Que su hijo planeó esto con anticipación. No fue un impulso. No fue un momento de locura. Él la invitó a su casa específicamente para poder acceder a su coche y sabotearlo. Esto fue premeditado. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Premeditado. Mi hijo había planeado mi muerte. Había calculado. Había pensado cada paso. Había esperado el momento perfecto. Y lo habría logrado si no fuera por Elena. Agente Ramírez, dije con voz temblorosa, hay algo más que necesito decirle. Dígame. Cuando Efrén tenía 19 años, falsificó mi firma para obtener una tarjeta de crédito. Nunca lo denuncié. Pagué la deuda yo misma. ¿Tiene pruebas de eso? Tengo los estados de cuenta guardados. Los conservé porque una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien con Efrén, pero nunca quise aceptarlo. Envíeme esos documentos también. Todo suma. Todo construye un perfil de su hijo. Un perfil de alguien que ha estado dispuesto a cometer fraude desde muy joven. ¿Esto va a ayudar al caso? Mucho. Demuestra un patrón de comportamiento. Demuestra que Efrén tiene historial de engañar y usar a su propia madre para beneficio económico. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá de Lucía, mirando la pared. Todo estaba saliendo a la luz. Todo lo que había escondido. Todo lo que había justificado. Todo lo que había perdonado. Y ahora entendía algo fundamental. No le había hecho un favor a mi hijo al protegerlo. Le había hecho un daño terrible. Le había enseñado que las consecuencias no existían, que siempre habría alguien, yo, limpiando sus errores, que el dinero era más importante que las relaciones, que mentir estaba bien si te salías con la tuya. Le había enseñado todo eso sin decir una palabra, solo con mis acciones, con mi silencio, con mi amor malentendido. Esa tarde pasé 3 horas buscando documentos en mi casa bajo la supervisión de Lucía, quien insistió en acompañarme. «No vas a entrar sola», me dijo. «Por si acaso Efrén está ahí esperándote». Pero mi casa estaba vacía, silenciosa, triste. Entré a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba todos los papeles importantes. Ahí estaban. Los mensajes de Efrén pidiendo dinero prestado. Los comprobantes bancarios de las transferencias. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que él falsificó. Notas escritas a mano donde yo había anotado cada vez que le presté dinero a lo largo de los años. Sumé todo. $32,000 en total. $32,000 que le di a mi hijo en préstamos que nunca pagó. Y aún así no fue suficiente. Aún así quería más. Aún así quería todo. Incluso si eso significaba matarme. Escaneé todos los documentos y se los envié al agente Ramírez. Su respuesta llegó 1 hora después. Recibido. Esto es oro puro para el caso. Con esto puedo solicitar la orden para revisar sus cuentas bancarias y ver en qué gastó ese dinero. También puedo investigar si tiene deudas que no le haya dicho. Buen trabajo, señora Venegas. Sé que esto es difícil, pero está haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Ya ni siquiera sabía qué significaba eso. Esa noche, de vuelta en casa de Lucía, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé antes de contestar. «¿Bueno? ¿Señora Arlette Venegas?» «Sí, soy yo». Habla la maestra Gabriela, la maestra de Elena. Disculpe que la moleste, pero necesitaba hablar con usted. Mi corazón se detuvo. ¿Pasó algo con Elena? No, ella está bien físicamente, pero hoy en la escuela estuvo muy callada. No jugó en el recreo, no participó en clase. Y cuando le pregunté si todo estaba bien en casa, se puso a llorar. Dios mío. Le pregunté qué pasaba y me dijo, mi abuela no va a volver y mi papá está muy enojado. ¿Usted sabe de qué está hablando? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pobre Elena. Ella estaba sintiendo la tensión. Estaba sufriendo las consecuencias de las acciones de su padre. Y no había nada que yo pudiera hacer para protegerla de eso. Maestra Gabriela, la situación familiar es complicada en este momento. Le agradezco mucho que me llamara. Yo voy a tratar de hablar con Elena pronto. ¿Está segura de que ella está segura? Porque si hay algún problema en casa, ella está segura físicamente, pero emocionalmente, esto va a ser muy difícil para ella.
Entiendo. Bueno, solo quería que lo supiera. Voy a estar pendiente de Elena en la escuela. Gracias, maestra. De verdad. Colgué y me dejé caer en el sofá. Lucía me miró con tristeza. Esa niña no tiene la culpa de nada. Lo sé. Y va a sufrir por algo que no hizo. Va a perder a su padre. Posiblemente a su madre también. Su vida va a cambiar para siempre por culpa de la codicia de Efrén. ¿Vas a llamarla? No puedo. Si Efrén o Patricia ven que le llamo, van a usar eso en mi contra. Van a decir que estoy tratando de influenciar a Elena, o que estoy usando a la niña contra ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esperar. Esperar a que la policía haga su trabajo. Y rezar para que Elena pueda perdonarme algún día por destruir a su familia. Aunque su familia ya estaba destruida mucho antes de que yo pusiera esa denuncia, solo que nadie más lo sabía. Esa noche, sola en el cuarto de huéspedes, abrí mi teléfono y miré las fotos que tenía guardadas de Efrén. Efrén bebé, durmiendo en mis brazos. Efrén niño, en su primer día de escuela. Efrén adolescente, el día de su graduación. Efrén adulto, el día de su boda. Y en cada foto, en cada maldita foto, yo estaba ahí, sonriendo, orgullosa, feliz, sin saber que ese niño que tanto amé se convertiría en el hombre que intentó matarme. Borré las fotos, todas, una por una, porque necesitaba dejar ir al hijo que nunca fue real. Necesitaba dejar ir la fantasía. Necesitaba aceptar la verdad. Efrén no me amaba. Tal vez nunca me amó. Solo me necesitaba. Y cuando dejé de ser útil, cuando me convertí en un obstáculo entre él y el dinero, decidió eliminarme. Así de simple, así de doloroso, así de devastadoramente claro. La llamada llegó el martes por la mañana, 5 días después de que puse la denuncia. Era el agente Ramírez. Señora Venegas, tenemos suficiente evidencia. Vamos a arrestar a su hijo hoy a las 3 de la tarde en su lugar de trabajo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Hoy? Sí. La orden de arresto ya está firmada. Tenemos el testimonio de don Fermín, el reporte del perito, los documentos financieros que usted nos proporcionó, y algo más que descubrimos en la investigación. ¿Qué descubrieron? Su hijo tiene deudas de juego por más de $80,000. Debe dinero a casas de apuestas, a prestamistas privados, a personas muy peligrosas. Está desesperado económicamente. Esa fue su motivación real. $80,000. Mi hijo era un apostador, y yo nunca lo supe. ¿Patricia lo sabe? Según nuestras investigaciones, sí. Hay transferencias de la cuenta conjunta de ambos a sitios de apuestas en línea. Ella estaba al tanto. Por eso también la vamos a arrestar como cómplice. No, dije inmediatamente. Patricia, no, por favor. Señora, ella sabía lo que su esposo planeaba. Hay mensajes entre ellos, mensajes donde discuten sobre el plan y sobre esperar el momento adecuado. Ella es cómplice. Pero Elena, ¿qué va a pasar con Elena? Como le dije antes, Servicios Sociales se hará cargo temporalmente, y probablemente le darán custodia a usted si la solicita. Elena, mi pequeña nieta que no merecía nada de esto. ¿Puedo estar ahí cuando la arresten? Quiero llevarme a Elena inmediatamente. No quiero que la vean los de Servicios Sociales como si fuera una huérfana. El agente guardó silencio por un momento. No es protocolo, pero entiendo su preocupación. Lo que puedo hacer es coordinar para que usted vaya a buscar a Elena a la escuela a las 2:30, antes de que arrestemos a Patricia en su casa. Así la niña no presencia nada. Gracias, agente Ramírez. De nada. ¿Está preparada para esto, señora Venegas? No. Pero tengo que hacerlo de todas formas. Así es. Una última cosa. Después del arresto, Efrén y Patricia tendrán derecho a hacer una llamada. Es muy probable que traten de contactarla. No conteste. No vaya a verlos. No hable con ellos sin un abogado presente. ¿Entendido? Entendido. Nos vemos en la estación a las 5 de la tarde para firmar algunos documentos adicionales. Vaya tranquila por su nieta. Todo va a salir bien. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Lucía estaba sentada frente a mí, mirándome con preocupación. ¿Qué pasó? Van a arrestar a Efrén y a Patricia hoy. Tengo que ir por Elena antes de que eso pase. Voy contigo. No, Lucía. Esto tengo que hacerlo sola. A las 2 de la tarde
Me paré frente al espejo de mi cuarto en casa de Lucía. Me veía diferente, más vieja, más cansada, más triste, pero también más fuerte. Había perdido a mi hijo. Estaba a punto de perder todo lo que quedaba de mi familia, pero había salvado mi vida, y eso tenía que valer algo. Me arreglé el cabello. Me puse un poco de labial. Quería verme normal para Elena. Quería que cuando me viera en la escuela no notara el dolor que me destrozaba por dentro. Llegué a la escuela de Elena a las 2:30 de la tarde. La secretaria me miró con sorpresa. «Señora Venegas, ¿viene a recoger a Elena?» «Sí. Su mamá me pidió que pasara por ella hoy». La secretaria revisó su computadora. «No tengo ninguna nota aquí». «¿Patricia la llamó?» «Sí, esta mañana. Es un asunto familiar urgente». La secretaria dudó. «Déjeme llamar a Patricia para confirmar». Mi corazón latía con fuerza. «Por favor, es importante. Elena me está esperando». «Es el protocolo, señora. Solo será un momento». Tomó el teléfono y marcó el número de Patricia. Yo rezaba en silencio. «Por favor, que no conteste. Por favor, que no conteste». El teléfono sonó 6 veces. Nadie contestó. La secretaria dejó un mensaje en el buzón de voz y luego me miró. «Lo siento, señora Venegas, pero no puedo dejar ir a Elena sin autorización de sus padres. Soy su abuela. Tengo derecho. Lo entiendo, pero la escuela tiene reglas. A menos que usted tenga un documento legal que la autorice», pensé rápidamente. «Está bien. Voy a esperar aquí hasta que Patricia me devuelva la llamada. Mientras tanto, ¿puede avisarle a Elena que estoy aquí? Tal vez ella quiera venir a saludarme». La secretaria asintió, aliviada de tener una solución. «Claro, le voy a avisar a la maestra Gabriela». 5 minutos después, Elena apareció corriendo por el pasillo. «¡Abuela!». Me agaché y la abracé con fuerza. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Viniste a buscarme?» «Sí, mi vida. Tu mamá me pidió que pasara por ti hoy». «¿En serio?» «Ella no me dijo nada esta mañana. Fue algo de último momento». La maestra Gabriela se acercó con expresión preocupada. «Señora Venegas, ¿está todo bien?» «Sí, maestra. Solo vine a recoger a Elena un poco temprano. La secretaria me dijo que no tiene autorización». En ese momento, mi teléfono sonó. Era el agente Ramírez. «Disculpe, maestra. Tengo que contestar esto». Me alejé unos pasos. «¿Agente Ramírez? Señora Venegas, ¿ya tiene a Elena?» «Todavía no. La escuela no me la quiere dar sin autorización de Patricia». «Está bien. Voy a enviar a un oficial con una orden temporal de custodia de emergencia. Llegará en 10 minutos. Mientras tanto, quédese ahí». «Gracias». Colgué y regresé con Elena y la maestra. «Maestra Gabriela, un oficial de policía viene en camino con los documentos necesarios. ¿Podemos esperar aquí?» La maestra palideció. «¿Policía? ¿Qué está pasando?» «Es un asunto familiar complicado, pero Elena no corre ningún peligro. Se va a quedar conmigo temporalmente». Elena me miró con esos ojos grandes, llenos de confusión. «Abuela, ¿por qué viene la policía?» Me agaché a su altura y tomé sus manitas entre las mías. «Mi amor, necesito que confíes en mí. ¿De acuerdo? Van a pasar algunas cosas que no vas a entender, pero quiero que sepas que todo va a estar bien. Yo voy a cuidarte. ¿Y mis papás? Tus papás están teniendo algunos problemas, pero tú vas a estar bien. Conmigo. ¿Me voy a quedar en tu casa?» «Sí, mi vida. Por un tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé todavía. Pero vamos a estar juntas, ¿sí?» Ella asintió, aunque podía ver el miedo en sus ojos. El oficial llegó 15 minutos después. Era un hombre joven, con uniforme y una carpeta en las manos. «¿Señora Arlet Venegas?» «Sí, soy yo. Traigo la orden temporal de custodia de emergencia para la menor Elena Venegas Hernández». «¿Es esta la niña?» «Sí». Me entregó los papeles. La secretaria los revisó con expresión seria y luego asintió. «Todo está en orden. Elena puede irse con usted, señora Venegas». «Gracias». Tomé la mano de Elena y caminamos hacia la salida. Ella iba en silencio, mirando hacia atrás cada pocos pasos. «Abuela, ¿por qué ese señor tenía uniforme?» «Porque estaba ayudándome con unos papeles importantes, mi amor. ¿Mis papás saben que me voy contigo?» «Lo van a saber pronto». Llegamos a mi coche, la subí al asiento trasero y le abroché el cinturón de seguridad. Ella me miró con lágrimas en los ojos. «Abuela,
Tengo miedo. Me quebré por dentro. Lo sé. Mi vida. Yo también tengo miedo. Pero vamos a estar bien, te lo prometo. Manejé hacia la casa de Lucía en silencio. Elena miraba por la ventana sin decir nada, y yo lloraba en silencio, limpiándome las lágrimas cada pocos minutos para que ella no me viera. A las 3 de la tarde, mientras Elena comía un sándwich en la cocina de Lucía, mi teléfono vibró. Era un mensaje del agente Ramírez. Efrén Venegas arrestado a las 3:05 p.m. en su lugar de trabajo. Patricia Hernández arrestada a las 3:20 p.m. en su domicilio. Ambos están en custodia. Necesito que venga a la estación a las 5 para firmar documentos. Y se acabó. Mi hijo estaba arrestado, la madre de mi nieta estaba arrestada, y yo era la responsable de todo eso. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número de la cárcel municipal. No contesté. Sonó de nuevo 5 minutos después. De nuevo, no contesté. Luego llegaron los mensajes de voz. El primero era de Efrén. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hijo, y me mandaste a la cárcel como si fuera un criminal. Llámame. Tenemos que arreglar esto. Por favor». Su voz sonaba desesperada, quebrada. Casi me convenció. Casi. Pero entonces recordé las mangueras cortadas, el líquido de frenos goteando, la cara de Elena diciéndome «No subas al coche», y borré el mensaje. El segundo mensaje era de Patricia. «Arlette, no puedo creer que hayas hecho esto. Elena es mi hija. No tienes derecho a llevártela. Voy a pelear por ella. Voy a demostrar que tú estás loca, que inventaste todo esto, que eres una vieja amargada que quiere destruir a mi familia». Su voz era pura rabia. Borré ese mensaje también. A las 5 de la tarde llegué a la estación de policía. Dejé a Elena con Lucía, quien le puso una película de dibujos animados para distraerla. El agente Ramírez me esperaba en su oficina. «Señora Venegas, siéntese, por favor». Me senté con las piernas temblorosas. «¿Cómo se siente?» «Como si hubiera destruido el mundo». «Usted no destruyó nada. Solo expuso la verdad. Mi nieta está llorando cada noche. Pregunta por sus papás. No entiende qué pasó. ¿Cómo le explico algo así? Con honestidad, pero adaptada a su edad. Ella no necesita saber todos los detalles. Solo necesita saber que está segura con usted». «¿Y cuánto tiempo van a estar detenidos Efrén y Patricia?» «La audiencia de fianza es mañana a las 10 de la mañana. El fiscal va a pedir que se niegue la fianza argumentando que son un peligro para la víctima, que es usted. Pero el juez decidirá. ¿Y si los dejan salir?» «Si los dejan salir, tendrán una orden de restricción. No podrán acercarse a usted ni a Elena a menos de 100 metros. Si lo hacen, van a ser arrestados inmediatamente». «¿Cuándo es el juicio?» «Probablemente en 3 o 4 meses. Estas cosas toman tiempo. Mientras tanto, la custodia temporal de Elena se convertirá en custodia formal si usted la solicita». «La voy a solicitar». «Perfecto. Aquí están los documentos que necesito que firme». Pasé los siguientes 30 minutos firmando papeles, documentos que confirmaban mi testimonio, documentos que solicitaban la custodia formal de Elena, documentos que autorizaban el uso de mi evidencia en el juicio. Cada firma era un clavo más en el ataúd de mi relación con Efrén. Pero no había vuelta atrás. Cuando salí de la estación de policía, el sol estaba bajando. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Me senté en una banca afuera de la estación y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por el hijo que se había convertido en un extraño, por la familia que nunca volvería a ser la misma, por la inocencia de Elena que se había perdido para siempre. Pero también lloré de alivio, porque había hecho lo correcto, porque había salvado mi vida, porque había roto el ciclo de silencio y complicidad, y aunque dolía más de lo que nunca imaginé que algo pudiera doler, me sentía libre. Esa noche acosté a Elena en la cama del cuarto de huéspedes. Ella me abrazó fuerte antes de dormirse. «Abuela, ¿tú me quieres?» «Más que a nada en el mundo, mi vida». «¿Y mis papás me quieren?» Esa pregunta me partió el corazón. «Sí, mi amor. A su manera sí te quieren». «Entonces, ¿por qué no están aquí?» «Porque a veces los adultos cometemos errores muy grandes y tenemos que enfrentar las consecuencias de esos errores». «¿Qué errores?» «Errores que lastiman a otras personas. Errores que no se pueden ignorar». «¿Mi papá lastimó a alguien?» Respiré profundo.
Sí, mi vida. Intentó lastimar a alguien. ¿A quién? ¿A mí? Elena me miró con los ojos muy abiertos. ¿Mi papá te hizo daño? Intentó hacerlo, pero no pudo. Y ahora tiene que aceptar las consecuencias. ¿Lo van a llevar a la cárcel? Probablemente sí. ¿Por mucho tiempo? No lo sé todavía. Ella comenzó a llorar. No quiero que mi papá esté en la cárcel, aunque haya hecho algo malo. La abracé con fuerza. Yo tampoco quiero eso, mi amor. Pero a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay opciones buenas, solo opciones necesarias. No entiendo. Lo sé. Y está bien que no entiendas. Eres muy pequeña para entender cosas tan complicadas. Pero confía en mí, ¿de acuerdo? Confía en que todo lo que estoy haciendo es para protegerte y para protegerme. Ella asintió entre lágrimas. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi vida. Tanto, tanto. La acuné hasta que se quedó dormida. Y cuando finalmente cerró sus ojitos hinchados de tanto llorar, me quedé ahí sentada a su lado, viendo cómo respiraba, viendo su carita inocente, y prometí en silencio que haría todo lo posible para que esta niña no creciera con el mismo veneno que había envenenado a su padre. Prometí que le enseñaría que el dinero no vale más que las personas, que el amor no es control ni posesión, que los errores tienen consecuencias, y que decir la verdad, aunque duela, es la única forma de vivir con dignidad. La audiencia de fianza fue al día siguiente. Yo no quería ir, no quería ver la cara de Efrén, no quería escuchar sus justificaciones, pero el agente Ramírez me dijo que era importante que el juez me viera, que viera a la víctima, que entendiera que esto no era un conflicto familiar abstracto, sino un intento real de asesinato. Así que fui. Dejé a Elena con Lucía y me presenté en la corte a las 9:30 de la mañana. La sala estaba fría, las paredes grises, las bancas de madera dura. Me senté en la primera fila, detrás del fiscal, y cuando trajeron a Efrén, mi corazón se detuvo. Él llevaba el uniforme naranja de la cárcel, las manos esposadas al frente, el cabello despeinado, la barba crecida. Se veía cansado, derrotado, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi odio, odio puro. Patricia entró después, con el mismo uniforme, la misma expresión de rabia contenida. El juez, un hombre mayor con lentes y expresión seria, revisó los documentos. Caso número 3457. El Estado contra Efrén Venegas Maldonado y Patricia Hernández de Venegas. Cargos: intento de homicidio premeditado y complicidad. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado defensor, un hombre joven con traje barato, se levantó. Inocentes, su señoría. Muy bien, pasemos al asunto de la fianza. Fiscal, ¿cuál es su posición? El fiscal se puso de pie. Su señoría, solicitamos que se niegue la fianza. El señor Venegas saboteó intencionalmente el vehículo de su propia madre con la intención de causar su muerte en un accidente automovilístico. Tenemos evidencia forense, testimonio de un mecánico experto y documentación de que el acusado tiene un motivo económico fuerte, deudas de juego por $80,000 y un seguro de vida de la víctima por $300,000. La señora Hernández tiene mensajes en su teléfono donde discute el plan con su esposo. Ambos representan un peligro claro y presente para la víctima. El juez miró a Efrén con severidad. ¿Es cierto que usted tiene deudas de $80,000? El abogado defensor respondió: mi cliente admite tener deudas, pero eso no lo convierte en un asesino. No hay evidencia directa de que él haya cortado esas mangueras, solo especulación. Tenemos el testimonio del mecánico, interrumpió el fiscal. Las mangueras fueron cortadas intencionalmente. El acusado tuvo acceso exclusivo al vehículo durante 2 noches, y la menor de edad, su propia hija, vio al acusado trabajando debajo del vehículo con herramientas. El juez me miró directamente. ¿Usted es la señora Arlette Venegas? ¿La madre del acusado? Me puse de pie con las piernas temblorosas. Sí, su señoría. ¿Usted teme por su seguridad si estos dos son liberados? Sí, su señoría. Mi hijo me mandó un mensaje amenazante después de que puse la denuncia. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Efrén gritó desde su lugar. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. El juez golpeó con su mazo. Orden, señor Venegas, un arranque más como ese y lo sacaré de la sala. Efrén bajó la cabeza,
pero podía ver cómo temblaba de rabia. El juez revisó los documentos durante varios minutos que parecieron horas. Finalmente habló. Considerando la gravedad de los cargos, la evidencia presentada y el riesgo para la víctima, se niega la fianza para ambos acusados. Permanecerán en custodia hasta el juicio. Fecha del juicio preliminar: 15 de marzo. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo. Patricia comenzó a llorar. Efrén me miró con una expresión que nunca olvidaré, y susurró algo que solo yo pude ver en sus labios. Esto no termina aquí. Salí de la corte temblando. El agente Ramírez me esperaba afuera. ¿Está bien? No, pero lo estaré. Hizo lo correcto, señora Venegas. Eso me sigue diciendo, pero no se siente correcto. Nunca se siente correcto denunciar a un hijo, pero era necesario, y con el tiempo lo entenderá. ¿Y Elena? ¿Cómo le explico que sus papás van a estar en la cárcel por meses? Con la verdad, poco a poco, con ayuda profesional si es necesario. Pero ella va a estar bien, porque usted la ama, y eso es lo que importa. Asentí sin poder hablar. Vaya a casa. Descanse. Yo la mantendré informada de cualquier desarrollo. Gracias, agente. Manejé de regreso a casa de Lucía con la mente en blanco. No sentía tristeza, no sentía rabia, no sentía nada. Solo un vacío profundo donde antes había una familia. Esa tarde me senté con Elena en el jardín de Lucía. Mi vida, necesito hablarte de algo importante. Ella dejó de jugar con su muñeca y me miró seria. ¿Qué pasó, abuela? Tus papás van a tener que quedarse en un lugar especial por un tiempo. Un lugar donde van a pensar sobre las cosas que hicieron mal. ¿La cárcel? La miré sorprendida. ¿Quién te dijo eso? Escuché a Lucía hablando por teléfono. Dijo que mis papás estaban en la cárcel. Suspiré. Sí, mi amor. Tus papás están en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía. Puede ser mucho tiempo. ¿Y yo me voy a quedar contigo? Sí, si tú quieres. ¿Y si no quiero? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Entonces buscaríamos otra solución. Pero me gustaría que te quedaras conmigo, porque te amo y quiero cuidarte. Elena se quedó callada por un momento. Abuela, ¿mi papá es malo? No, mi vida, tu papá no es malo, pero hizo algo muy malo. Y hay diferencia entre ser una mala persona y hacer algo malo. ¿Qué hizo? Intentó lastimar a alguien. Y eso nunca está bien, sin importar las razones. ¿Te intentó lastimar a ti? Sí. ¿Por qué? Por dinero, por cosas materiales que al final no importan. Elena me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. Mi maestra dice que el dinero no compra la felicidad. Tu maestra tiene razón. ¿Mi papá no lo sabía? Creo que lo olvidó. Creo que se perdió en el camino. ¿Yo me voy a perder también? Me arrodillé frente a ella y tomé sus manitas. No, mi amor, tú no te vas a perder, porque yo voy a estar aquí para recordarte siempre qué es lo importante. Las personas, el amor, la honestidad, la bondad. Esas son las cosas que importan. No el dinero, no las cosas materiales. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ella me abrazó fuerte, y en ese momento entendí algo fundamental. Esta niña era mi segunda oportunidad. La oportunidad de criar a alguien con valores diferentes, de enseñar lo que no le enseñé a Efrén, de romper el ciclo. Esa noche, mientras Elena dormía, me senté en la cocina con una taza de té y un cuaderno, y escribí una carta, no para Efrén. Él no merecía mis palabras en este momento. Escribí una carta para Elena, para que la leyera cuando fuera mayor. Querida Elena, si estás leyendo esto, probablemente ya eres una mujer adulta, y probablemente tienes muchas preguntas sobre lo que pasó cuando eras niña. Quiero que sepas la verdad. Tu padre intentó matarme por dinero, no porque fuera un monstruo, no porque no tuviera corazón, sino porque perdió el camino, porque confundió el éxito material con la felicidad, porque la codicia lo consumió. Yo tuve parte de culpa. Le enseñé sin querer que siempre habría alguien limpiando sus errores, que las consecuencias no existían, que el amor era incondicional sin importar qué tan mal se comportara. Estaba equivocada. El amor es importante, pero también lo son los límites, también lo es la responsabilidad, también lo son las consecuencias. Cuando denuncié a tu padre, no lo hice por venganza, lo hice por supervivencia. Y lo hice para enseñarte algo importante,
que nunca, nunca debemos quedarnos calladas cuando alguien nos hace daño, ni siquiera si ese alguien es familia. Espero que puedas perdonarme algún día por destruir la familia que conocías, pero no me arrepiento de haber salvado mi vida. No me arrepiento de haberte protegido. No me arrepiento de haber roto el silencio. Espero haberte enseñado que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, que la felicidad no se compra, que la integridad es más importante que el éxito. Si logré enseñarte eso, entonces todo esto habrá valido la pena. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela, Arlette. Doblé la carta y la guardé en un sobre. Algún día, cuando Elena fuera lo suficientemente mayor, se la daría. Y esperaba que entendiera. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la vida encontró un nuevo ritmo. Elena empezó terapia con una psicóloga infantil. Al principio no quería hablar, pero poco a poco comenzó a abrirse. Yo también empecé terapia. Necesitaba procesar todo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. Y necesitaba aprender a perdonarme. El juicio fue en marzo, como había dicho el juez. Duró 3 días. Presentaron toda la evidencia. Las mangueras cortadas, el testimonio de don Fermín, los mensajes entre Efrén y Patricia, las deudas de juego, el seguro de vida. El abogado defensor trató de argumentar que todo era circunstancial, que no había prueba directa de que Efrén hubiera cortado las mangueras, pero cuando llamaron a Elena a testificar, todo cambió. La pusieron en una sala especial, con video, para que no tuviera que ver a sus padres, y con su vocecita temblorosa, contó lo que había visto. Vi a mi papá debajo del coche de mi abuela, tarde en la noche, con una linterna y herramientas. Estuvo mucho rato ahí, y después se limpió las manos con un trapo negro. Su testimonio fue devastador. El jurado deliberó durante 6 horas, y el veredicto fue unánime. Culpables. Efrén recibió 15 años de prisión. Patricia recibió 8 años como cómplice. Cuando leyeron la sentencia, Patricia se derrumbó llorando. Efrén se quedó inmóvil, sin expresión. Y yo sentí algo extraño. No era felicidad, no era venganza cumplida. Era paz, una paz profunda y triste, pero paz al fin. 2 semanas después del juicio, recibí una carta. Era de Efrén, desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Mamá, no sé por qué te escribo esto. Tal vez porque finalmente tengo tiempo para pensar, para ver mi vida con claridad. Tenías razón. En todo. Me perdí en el camino. Me obsesioné con tener más, ser más, aparentar más, y olvidé lo que realmente importaba. Pasé 33 años culpándote por lo que no teníamos, por las carencias de mi infancia, por los zapatos rotos y los uniformes viejos, pero nunca te agradecí por lo que sí teníamos. Un techo, comida, amor. Nunca te agradecí por los 3 trabajos que hacías para que yo pudiera estudiar, por las noches sin dormir, por tu sacrificio constante. Solo vi lo que faltaba, nunca lo que sobra. Y cuando tuviste dinero, cuando la abuela te dejó esa herencia, no vi a una madre que finalmente podía descansar. Vi un obstáculo entre yo y lo que creía que merecía. No puedo justificar lo que hice. No puedo ni siquiera entenderlo completamente. Solo sé que estaba desesperado, ahogándome en deudas. Y tomé el camino más oscuro posible. No espero que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que aquí, en esta celda, finalmente entendí algo. Lo único que tenía valor real en mi vida eras tú, y yo lo destruí. Cuida bien de Elena. Enséñale lo que no aprendí. Enséñale que las personas valen más que las cosas. Te amo, mamá, aunque ya no tenga derecho a decirlo. Efrén, leí esa carta 3 veces, y lloré. No lágrimas de perdón. Aún no estaba ahí, pero lágrimas de reconocimiento. Él finalmente lo había entendido. Demasiado tarde, pero lo había entendido. 6 meses después, recibí una llamada del director de la prisión. Señora Venegas, la llamo para informarle que su hijo Efrén ha solicitado verla. Dice que necesita pedirle perdón en persona. No está obligada a aceptar la visita. ¿Él cómo está? Ha estado trabajando en el taller de carpintería. Se porta bien, está en terapia. Dice que está tratando de ser mejor persona. ¿Y Patricia? Ella está en otro reclusorio. No sé de su situación. Me quedé callada.
¿Quería ver a Efrén? ¿Quería escuchar sus disculpas? Déjeme pensarlo, dije finalmente. Tómese el tiempo que necesite, señora. Le pregunté a mi terapeuta qué hacer. ¿Tú quieres verlo?, me preguntó. No lo sé. Una parte de mí quiere, otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que me manipule, de que trate de hacerme sentir culpable, de que vuelva a caer en los mismos patrones. ¿Y qué necesitarías para sentirte segura? Pensé en eso durante días, y finalmente entendí algo. No necesitaba ver a Efrén para sanar. No necesitaba sus disculpas para seguir adelante. Ya había hecho mi duelo. Ya había soltado al hijo que nunca fue real. Ya estaba en paz. Un año después del juicio, recibí una llamada de la psicóloga de Efrén. Señora Venegas, su hijo me pidió que la contactara. Ha estado escribiendo cartas de disculpa a todas las personas que lastimó. Y tiene una para usted. Pero no quiere enviársela a menos que usted esté lista para recibirla. ¿Cómo está él? Diferente, más humilde, más consciente. La cárcel lo ha cambiado, y no siempre para mal. Está realmente trabajando en sí mismo. Me alegro por él. ¿Quiere la carta? No, dije finalmente. Agradézcale, pero no estoy lista. Y no sé si algún día lo estaré. Lo entiendo. Se lo haré saber. Pero dígale algo de mi parte. ¿Qué? Dígale que le deseo lo mejor, que espero que encuentre paz, pero que necesito seguir mi camino sin él. Por ahora. Se lo diré. Cuídese, señora Venegas. Gracias. Usted también. Y así fue como la justicia hizo su trabajo, no con venganza, no con odio, sino con consecuencias naturales. Efrén perdió su libertad por 15 años, perdió a su familia, perdió su reputación, perdió todo lo que alguna vez tuvo, y en ese vacío, en esa soledad absoluta, finalmente tuvo que enfrentarse a sí mismo, a las decisiones que tomó, a la codicia que lo consumió, a la madre que traicionó. La vida siempre cobra sus deudas, y a veces la mayor justicia no es el castigo, sino el silencio que dejamos atrás. Han pasado 2 años desde aquel domingo terrible en que casi subí a mi coche. 2 años desde que mi nieta de 7 años me salvó la vida con una simple observación. Hoy Elena tiene 9 años. Ya no llora tanto por las noches. Ya no pregunta cuándo volverán sus papás. Ha aprendido a vivir esta nueva realidad. Y yo también. Estamos sentadas en el jardín de mi nueva casa. Una casa pequeña, pero llena de luz. Lejos de los recuerdos dolorosos. Elena hace su tarea de matemáticas. Yo tomo mi café y la observo. Tiene los mismos ojos grandes que tenía Efrén de niño. Pero en ella veo algo diferente. Veo bondad. Veo compasión. Veo empatía. Cosas que traté de enseñarle a mi hijo y fracasé. Pero con ella, tengo una segunda oportunidad. Abuela, ¿puedo preguntarte algo?, dice Elena sin levantar la vista de su cuaderno. Claro, mi amor. ¿Tú perdonaste a mi papá? Dejo la taza sobre la mesa. Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Mi terapeuta, Lucía, incluso el agente Ramírez. El perdón es complicado, mi vida. Respondo con honestidad. No es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso. ¿Pero lo vas a perdonar algún día? Tal vez, cuando esté lista, cuando mi corazón sane completamente. Pero el perdón no significa olvidar lo que pasó, ni volver a ser como antes. ¿Y yo? ¿Yo debo perdonarlo? La miro con ternura. Eso es algo que solo tú puedes decidir, cuando seas mayor, cuando entiendas toda la historia. No tienes que apurarte. Ella asiente y vuelve a su tarea. Pero yo sé que esa pregunta volverá, una y otra vez, hasta que encuentre su propia respuesta. La semana pasada, la psicóloga de Efrén me llamó de nuevo. Señora Venegas, su hijo ha estado trabajando en un programa de restauración. Está haciendo muebles para familias de bajos recursos. Dice que es su forma de devolver algo al mundo después de todo el daño que causó. Me alegro por él. También quiere saber si Elena algún día querrá verlo. No ahora, pero tal vez cuando sea mayor. Esa decisión será de Elena, no mía. Cuando tenga edad suficiente para decidir por sí misma, yo la apoyaré en lo que elija. Es justo. Se lo haré saber. ¿Cómo está Patricia? Salió en libertad condicional el mes pasado. Cumplió 5 años. Está viviendo con su hermana. Ha intentado contactar a Elena varias veces,
pero sé que usted tiene una orden de restricción. Sí, hasta que Elena cumpla 18 años. Entonces, ella decidirá si quiere conocerla o no. Entiendo. Patricia dice que lo acepta, que entiende las consecuencias de sus acciones. Espero que sea verdad. Ayer encontré la carta que escribí para Elena hace 2 años. La releí. Y me di cuenta de algo. Ya no necesitaba guardarla para el futuro. Era tiempo de compartirla. Esa noche, después de cenar, me senté con Elena en su cuarto. Mi vida, tengo algo para ti. Le entregué el sobre. ¿Qué es? Es una carta que escribí hace tiempo. Creo que estás lista para leerla. Elena abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su labio inferior temblaba. Cuando terminó, me abrazó fuerte. Gracias por salvar tu vida, abuela. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, mi amor. Gracias por tener ojos que ven y por tener el valor de hablar. ¿Yo fui valiente? Fuiste la más valiente de todos. ¿Más que tú? Mucho más. Porque tú tenías 7 años y no tenías miedo de decir la verdad. Yo tenía 59 y tuve que aprender ese valor de ti. Nos quedamos abrazadas en silencio, y en ese momento entendí que el ciclo estaba roto, que esta niña crecería diferente, que aprendería que las personas valen más que las cosas, que la verdad es más importante que la comodidad, que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. A veces me preguntan si me arrepiento de haber denunciado a mi hijo, y la respuesta siempre es la misma. No. Me duele, me seguirá doliendo probablemente hasta el día que muera, pero no me arrepiento, porque elegí mi vida, elegí mi dignidad, elegí romper el silencio, y esa elección, por dolorosa que haya sido, fue correcta. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a reconocer las señales, a decir no más, entonces todo habrá valido la pena. Si hay alguien escuchándome ahora que está pasando por algo similar, quiero que sepas algo. Tu vida vale. No importa quién sea la persona que te amenaza. No importa si es tu hijo, tu pareja, tu padre, tu hermano. Nadie tiene derecho a quitarte la vida. Y quedarte callada no te protege. Solo protege al abusador. Habla, denuncia, pide ayuda. Tu silencio podría costarte todo. Elena me llama desde la cocina. «Abuela, el pastel ya está listo». Sonrío. Hoy es mi cumpleaños, 61 años, 2 años más de los que habría vivido si hubiera subido a ese coche. 2 años de ver a Elena crecer, de reír con Lucía, de sanar mi corazón. 2 años de vida que casi me arrebatan. Pero aquí estoy, viva, libre, en paz. Me levanto y camino hacia la cocina donde Elena me espera con una sonrisa enorme y un pastel de chocolate hecho por sus propias manos. «¡Feliz cumpleaños, abuela!». «Gracias, mi vida». Pide un deseo. Cierro los ojos frente a las velas. Y no pido riqueza. No pido que Efrén salga de prisión. No pido que el pasado cambie. Solo pido sabiduría para seguir enseñándole a Elena lo que aprendí del modo más doloroso. Que el amor sin límites no es amor. Es complicidad. Que perdonar no significa olvidar. Que las consecuencias son necesarias. Y que a veces salvar tu propia vida significa perder todo lo demás. Soplo las velas, y Elena aplaude feliz. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.